Hola mis amigos, le habla como siempre Roberto Fernández. Pero antes de empezar este programa, hoy quiero agradecer a las múltiples de personas que me han felicitado. Yo en realidad no lo esperaba, me han mandado email dándome las gracias por este programa, dice que están aprendiendo mucho. Otros por el último programa me dijeron que en realidad se habían reído mucho, se habían divertido. Y eso para mí, amigo, es bastante bueno. Me compromete a seguir investigando y hacer los mejores programas de los mambises para usted. Claro, no solamente yo voy a escribir de mambises, también quiero hablar sobre la época colonial, también quiero hablar sobre la época de la metrópoli, también quiero hablar sobre otros países, quizás. Quiere decir que yo pienso hacer un programa variado, pero que tenga el mismo esquema, para que más o menos ustedes comprendan la idea de estos programas. Así que muchas gracias desde el fondo de mi corazón. No podemos continuar en estos programas sin hablar de la figura muy querida por todos los cubanos. Les hablo de Máximo Gómez. Según datos que pude recopilar, esta anécdota estaba escrita en el diario de campaña del comandante Filiberto Vigil, oficial en la escolta de Generalísimo. Este hecho ocurre en la invasión de Oriente a Occidente, el día 15 de diciembre de 1895. Filiberto para aquel entonces solo era teniente. Los terrenos aledaños al caserío del Mal Tiempo, jurisdicción de Cruces en la provincia de Las Villas, se veían tranquilos. La invasión había llegado hasta esta provincia pese al esfuerzo desesperado por el general español Martínez Campos, quien lanzaba columnas tras columnas para atajar a Gómez y a Maceo, sin lograrlo. Pero ese día, las tropas mambisas no se esperaban que Martínez Campos lo intentaría de nuevo. El combate inesperado se inicia. La tragedia de la acción se demora en cumplirse. Al parecer hubo una mala interpretación de las órdenes transmitidas al Estado Mayor cubano, y ellos dan lugar a que el enemigo se rehaga y forme el cuadro. El cuadro es como una estrategia militar española de fusilería. Es como una triple fila de infantes calada de bayonetas, desplegada en formación rectangular. El generalísimo Máximo Gómez había dado orden a los clarines de tocar a the way. Y como siempre, sirviendo de ejemplo a sus soldados, desenvaina el corvo, alfanje, así se le llamaba el machete del mayor general, porque era un machete súper gigante, largo, que nada más que lo usaba él. Decían que era la alcurnia de la independencia. Así que espolea su corcel y se lanza sobre el cuadro erizado de bayonetas, sin medir el peligro. Los más bizarros oficiales de la escolta y del Estado Mayor dan rienda suelta a sus caballos, tratando de sobrepasarlo, para escudarlo y protegerlos con sus propios cuerpos. Cuando uno de ellos logra al fin su propósito, Máximo Gómez, que ha advertido la maniobra, le echa mano a la rienda, le refrena al coronel, impidiéndole mayor velocidad al suyo, y le dice esta frase que en labios del chino viejo es orden que no se discute: por delante de mí la cabeza de mi caballo. Y se lanza sobre las bayonetas enemigas como un simple soldado. El cuadro español cae deshecho al filo del machete. Cuando el silencio se hace tras las cortas batallas, el escenario del caserío, Mal Tiempo, queda desolado como un campo santo. Jinetes y cadáveres son los mudos testigos de una nueva victoria relampagueante de los heroicos mambises.
Para mi opinión, el general Gómez, que no era cubano, sino dominicano, era un hijo más de la patria cubana, pues dio su vida en aras de la libertad de Cuba. Pues sentía que patria era toda aquella que era mancillada por la esclavitud de los españoles. Hoy, si estuviera vivo, seguro que pelearía contra el comunismo en toda Latinoamérica, sin importarle su propia vida, y sobre todo en nuestra Cuba. Es una pena lo que les voy a contar sobre un suceso que empaña la actitud del cubano ante la magnitud del titán del generalísimo Máximo Gómez. Y sucedió así. La guerra de independencia había terminado con la derrota de España, de acuerdo con los términos del Tratado de París de fecha 10 de diciembre de 1898. Al fin, Cuba era libre. Cuba era reconocida como un territorio independiente bajo la protección de los Estados Unidos. Regía en la isla provisionalmente el gobierno interventor norteamericano, pero la Asamblea de Representantes, elegida en Santa Cruz del Sur, ahora instalada en La Habana, en la casa 819 de Calzada del Cerro, daba los pasos preliminares para el licenciamiento del Ejército Libertador. Por eso le llamaban la Asamblea del Cerro. En esa casa se hizo la asamblea para dar el paso previo, pues era necesario levantar fondos para la paga de los licenciados, que en modo alguno eran recompensa o remuneración, sino auxilio indispensable para que tuvieran algo con que comenzar su nueva vida de ciudadanos cubanos. A ese fin, la Asamblea del Cerro comenzó a negociar con el representante de una firma extranjera para concertar un préstamo financiero. Se acordaron, en principio, los términos de la operación y se intentó entonces obtener el público consentimiento del generalísimo Máximo Gómez. Pero el general consideró oneroso los términos y se negó a consentir, alegando su oposición al préstamo extranjero con temor a que Cuba fuera comprometida más tarde con la nueva república. La asamblea se siente defraudada, las pasiones se exaltan, despertándose los viejos resentimientos y rivalidades de la manigua. Y tras 3 días de encendidos debates, durante los días 11 y 12 de marzo de 1899, se produce el hecho insólito, la destitución de Máximo Gómez, so pretexto de que habiendo terminado ya la guerra, no era necesario el cargo de general en jefe del ejército. El interés personal de unos pocos había primado sobre la gratitud de todo un pueblo. Al propalarse la noticia, La Habana se encrespa y la rechaza. Se organizan manifestaciones, se levantan 2 veteranos que alzan la voz de ¡Al machete!, aclamando a su amado general Máximo Gómez. La situación es tensa, amenazadora, pero Máximo Gómez ha batallado durante 30 años para el bien de Cuba y ahora, lograda ya la independencia, no va a permitir una lucha de hermanos. Lanza entonces un manifiesto en que casi agradece su destitución, alegando que su única aspiración es retirarse a su pobre hogar. Recordemos entonces que cuando un delegado de la Asamblea del Cerro le notifica al generalísimo oficialmente el acuerdo
de destitución, le dice al oficioso mensajero mirándole a sus ojos: dígale a esos señores que me sustituyen que yo podría escribir la historia de Cuba sin mencionar sus nombres, que traten ellos de escribirla sin mencionar el mío. Bueno, hay una anécdota que quisiera continuar hablando. Miren, el ilustre guerrero, durante la guerra de los 10 años, manejó los fondos a él confiados como general en jefe de la revolución, y lo hizo con la más acrisolada pulcritud. Pero la mayor honradez ocurre en una reunión que tiene con el mayor general gobernador de Cuba, Arsenio Martínez Campos. Este le ofreció a él oro para que se fuera a vivir tranquilo y dejara la guerra. Pero sin embargo, el general Máximo Gómez lo rechazó. Impresionado, el gobernador de Cuba, Martínez Campos, lo miró y le dijo: ¿pero cómo usted va a regresar a su país con esa ropa miserable? Máximo Gómez, mirando a aquel hombre resplandeciente, adornado con el toisón de oro del teniente general del ejército español, rehúsa nuevamente y le dice: general, no cambio yo por dinero estos andrajos que constituyen mi riqueza y son mi orgullo. Soy un cabo, pero sé respetar el puesto que ocupé en la revolución. Martínez Campos le estrecha la mano cordialmente y al despedirse le dice: ya que usted no quiere ir a aceptar nada de nosotros, déjeme esto que tiene usted para conservarlo. Y tomó su pañuelo que Máximo Gómez usó un momento. El general Gómez lo miró y le dijo: con gusto, yo se lo doy. Y no obstante ser tan poco, es mucho, porque no tengo otro. Así que ahí ven que Máximo Gómez fue una figura muy destacada en la guerra, un hombre honorable. Tenemos entendido que cuando terminó la guerra fue el hombre más pobre que los humanos pudieran haber visto. Pero lo que hizo por Cuba se lo agradeceremos siempre. Siempre Cuba estará eternamente agradecido con ese gran general Máximo Gómez.